Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva clase de física para segundo de bachillerato. El día de hoy tenemos el siguiente tema, efecto Joule. El objetivo de la clase de hoy es definir e identificar el efecto Joule, conceptualizando el fenómeno físico a partir de ejemplos cotidianos y sus expresiones matemáticas. Como podemos ver, el tema del día de hoy, efecto Joule, ya nos da un indicio más o menos de qué es lo que vamos a tratar en la clase de hoy, ya que Julio es una unidad de medida de energía o de calor o de trabajo. Más o menos nos orientamos que esta clase vamos a hablar un poquito de eso, de ya sea de calor, ya sea de energía o ya sea de trabajo. Esta palabra de Julio nos dice que vamos a hablar de energía o de calor. Entonces podemos observar aquí, yo he puesto una bombilla. ¿Qué pasa con la bombilla? Imaginémonos nosotros una bombilla de las antiguitas, no sé si todavía se usan estas, pero las bombillas que tenemos aún, las ahorradoras, tienen el mismo funcionamiento. Tienen aquí esta pequeña resistencia, tenemos aquí una resistencia, la cual, por la energía eléctrica que viene desde la fuente, pasa aquí por el conductor, pasa por este hilo conductor, por estos nodos, y va a calentarse. Al momento de calentarse, emana una luz, pero también emana calor. Entonces, en otras palabras, el efecto Joule es un fenómeno físico en el cual la energía eléctrica comienza a generar calor, se transforma en calor, ¿sí? Existe un proceso de transformación de energía. Entonces, eso básicamente es el efecto Joule. Y para profundizar más acerca de qué es el efecto Joule, les he traído unos videos en el cual podemos ver de manera un poquito más práctica una aplicación de este efecto Joule, ya que la materia no es extensa de este tema, sino más bien sus aplicaciones y su conceptualización me interesa que veamos. Entonces, poner atención por favor al siguiente video. Bien, el siguiente video lo he tomado de la página de Ciencia y Tecnología. Es un canal de YouTube que me pareció muy interesante, el cual nos va a explicar un poquito más acerca de la electricidad que se transforma en calor debido al efecto Joule. Vamos a poner. Si hacemos circular una corriente eléctrica por un conductor, se desprende calor. Esto es debido a los choques de los electrones con los átomos del medio por el que circulan. El efecto Joule está presente en todos los conductores cuando circula electricidad, aunque siempre es menor cuanto menor sea la resistencia de ese conductor. Solo en el caso de los superconductores no se produce el efecto Joule, puesto que su resistencia es nula. ¿Es bueno o es malo el efecto Joule? O mejor dicho, ¿es conveniente o es inconveniente? Pues depende. Por ejemplo, para el transporte de energía eléctrica es totalmente inconveniente, puesto que se producen pérdidas. Es por eso que se utilizan conductores con buena conductividad o con muy baja resistencia, como es el caso del cobre. En cambio, es conveniente para otros usos, por ejemplo, para este radiador eléctrico, que al hacer pasar la electricidad por las resistencias, produce calor que utilizamos para calentarnos. Esta, por ejemplo, es la resistencia de un horno y esta es la resistencia eléctrica que lleva una placa vitrocerámica para calentar. Y estas son dos resistencias que llevan alrededor un tubo de cuarzo procedentes de un grill de un microondas, aunque son muy parecidas a las que hemos visto en el radiador anteriormente. O, por ejemplo, una plancha eléctrica. Tiene aquí una resistencia que pasa por aquí dentro y sale por aquí. Voy a hacer a continuación un sencillo experimento con una batería de 12 voltios de estas pequeñas y con un cable multifilar, estos que tienen múltiples filamentos de cobre. Apelamos, vamos a cortar uno de ellos. Lo conecto a uno de los polos de la batería, con cuidado de no tocar el otro, puesto que me podría quemar. Y ahora con la ayuda de un alicate voy a acercarlo al otro polo para que circule la corriente y observad qué le va a ocurrir al cable.
Y recordad que la unidad de energía de trabajo en el sistema internacional, el Joule o Joule, lleva ese nombre en honor al físico inglés James Prescott Joule. Sí, el del efecto Joule. Nos vemos los lunes en Ciencia Bit. Muy bien, entonces, en conclusión, el efecto Joule tiene sus lados positivos, más bien solo sus lados positivos. No es malo el efecto Joule. ¿Qué es lo que hace este efecto Joule? Transforma la energía eléctrica en calor. Vimos ahí algunas aplicaciones, la plancha, también podemos nosotros ver una aplicación que algunos de ustedes lo tienen en su hogar, la ducha eléctrica. Ahí tenemos unas pequeñas resistencias, las cuales comienzan a adquirir calor a través de la energía eléctrica y eso calienta el agua para que nosotros nos podamos duchar con agua caliente. Entonces, vamos a ver un poquito ahora sí de la parte teórica de este efecto Joule, en el cual podemos observar, aquí está un poquito el experimento que realizó el autor del video anterior, en el cual por una batería se transmite calor a una resistencia y posteriormente se va a calentar esto. Entonces aquí tenemos un circuito más o menos de cómo funciona este efecto Joule, en el cual una diferencia de potencial alimenta a través de una corriente eléctrica, a través de un hilo conductor, la electricidad llega a una resistencia la cual comienza a calentarse por efecto Joule y emana calor al ambiente. Entonces, vamos a conocer formalmente qué es el efecto Joule. Es el fenómeno irreversible por el cual, si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por el que circula, elevando la temperatura del mismo. El nombre es honor a su descubridor, el físico británico James Prescott Joule. Entonces, este físico británico fue el que trabajó mucho acerca de la energía. Por eso es que la unidad de energía de la electricidad es Joule, en honor a este físico británico. Entonces, él estudió este efecto Joule de la electricidad, que se va transformando la energía eléctrica en calor. Bien, entonces vamos nosotros también a analizar lo siguiente. Este efecto es utilizado para calcular la energía disipada en un conductor atravesado por una corriente eléctrica. Entonces vamos nosotros a ver las ecuaciones que me permiten determinar este fenómeno físico. Entonces ya conocimos en la clase anterior que la potencia eléctrica es igual a la diferencia de potencial por la intensidad de corriente eléctrica. Y también habíamos recordado la ecuación de la energía en función de la potencia, que energía es igual a potencia por tiempo. En función de estas dos ecuaciones, nosotros podemos determinar si sustituimos la potencia que dice V por I, sustituimos acá abajo en la ecuación número 2, podemos concluir que la energía en el efecto Joule se puede determinar directamente conociendo el voltaje o diferencia de potencial, la intensidad de corriente eléctrica y el tiempo. Entonces, esta es una ecuación que me permite determinar este efecto de transformación de energía eléctrica a energía térmica. Muy bien, entonces vamos a ir observando aquí la potencia P disipada en el conductor es igual a la diferencia de potencial V a la que se está sometiendo, multiplicada por la intensidad de corriente que habíamos mencionado que lo atraviesa. Y la energía desarrollada, E, es el producto de la potencia por el tiempo transcurrido. Luego tenemos que la energía es el producto de la tensión B o diferencia de potencial. Recuerde que esta B recibe varios nombres, diferencia de potencial, voltaje, tensión, fuerza electromotriz y algunos términos que vamos a ir conociendo en el camino de estas clases. Entonces nos dice que que la energía E es el producto de la tensión B por la intensidad de corriente y por el tiempo. Dicho esto, vamos a conocer que si le añadimos a esta expresión la ley de Ohm, ¿dónde podríamos incluir la ley de Ohm? Tanto aquí como acá. Porque V por I, ¿qué es? Resistencia, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a colocar I igual a V sobre R. Y esto voy a sustituir ya sea aquí, o a su vez puedo yo despejar
y decir que B es I por R y sustituir acá, en donde está la I, ese valor. Entonces, si yo sustituyo, en este caso, la I en la ecuación de acá arriba, que dice B sobre R, voy a tener que la energía, según el efecto Joule, va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por resistencia y por el tiempo. Entonces, aquí tenemos que la energía es intensidad de corriente al cuadrado por resistencia y por tiempo, utilizando también la ley de Ohm dentro de estas ecuaciones de la energía. Y la otra, si es que yo de aquí hubiese despejado la V, le mandara al otro lado la R, sustituyendo de igual forma acá, tendríamos que es igual a B cuadrado sobre R por T. Entonces, estas ecuaciones que tenemos acá y esta ecuación que tenemos en la parte superior me permite determinar el efecto Joule matemáticamente. Perfecto. Entonces, también aquí tenemos un pequeño experimento en el cual le voy a dejar a su interpretación para que me comente qué es lo que pasó, el porqué de este fenómeno físico. Entonces vamos a ver, igual lo tomé de un canal de YouTube llamado experimentoscaseros.net. Entonces vamos a observar, lo único que necesita es papel, virulana, batería. Entonces una batería de una pila. Necesitamos un papel, en este caso tiene un papel de cocina, y este estropajo con el que lavamos las ollas. Entonces vamos a observar este fenómeno. Muy bien, me gustaría escuchar sus comentarios a través de las clases que tenemos en el Meet, o me puede dejar un comentario en el Classroom cuando publiquemos esta clase, no hay ningún problema, mencionándome el porqué de este experimento, cómo es que se prendió el papel, por qué al frotar la batería con el estropajo, de qué material está hecho el estropajo. Entonces, por favor, les invito a indagar un poquito más y que me dejen los comentarios. Bien, y por último, para finalizar la clase del día de hoy, recuerde que el día de hoy usted no tiene una actividad propuesta como tarea, solamente tiene que tomar apuntes de las ideas principales. Vamos a realizar este ejemplo. Es muy sencillito, nos pregunta, calcular la potencia disipada por una bombilla cuya resistencia es de 64 ohmios si por ella circula una intensidad de 1,25 amperios. ¿Cuánta energía se disipa en una hora? Siempre que me hable de esta palabra, cuánta energía se disipa, cuánta energía se pierde, o cuál es la energía térmica que se produce, o cualquiera de esos términos, me está hablando del efecto Joule. Entonces nosotros vamos a utilizar las ecuaciones que vimos anteriormente. Podemos nosotros entonces decir que si la resistencia es de 64 ohmios, la intensidad es 1,25 amperios, el tiempo es una hora, vamos nosotros a transformar, sabemos que una hora tiene 3.600 segundos, vamos a calcular la potencia disipada. Entonces, potencia sabemos que es R por I al cuadrado. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí que la potencia vale, en este caso sería resistencia de 64 multiplicado por la intensidad de corriente 1,25 al cuadrado. Desarrollando estas operaciones de nuestra calculadora me queda 100 vatios. Ahora, como me está pidiendo que encuentre también la energía que se disipa, aplicamos esta ecuación de la energía en la que me dice que energía es igual a potencia sobre tiempo. Entonces, como usted puede ver, estas ecuaciones son de las clases anteriores. No hemos utilizado aún las ecuaciones definidas por el efecto Joule. Me sirven las ecuaciones anteriores, ya que son ecuaciones que me manifiestan el comportamiento de la energía eléctrica en función de la potencia y en función del tiempo. Por lo tanto, si es que yo ya conozco la potencia y también me están dando el tiempo, simplemente multiplicamos potencia por tiempo y tenemos, en este caso, la energía eléctrica. Si usted desea, puede transformar esto también a kilovatio hora y eso sería toda la clase de hoy. Hasta la siguiente clase, jóvenes.